Dios les bendiga nuevamente, hermanos, y pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro. ¿En cuál libro, hermanos? Marcos, ¿verdad? Estamos estudiando Marcos. Estamos en el capítulo 4. Estamos en la recta final de este capítulo y, y esta sección en nuestras Biblias, obviamente en los escritos originales, estos títulos que tienen nuestras Biblias no vienen. Pero tiene un título que en la transcripción le ponen el evento relevante que tiene esta porción de la escritura. Y ya me perdí, ya se me perdió. Ahí está, aquí está, otra vez, ya la volví a encontrar. Y en esta parte de la escritura, en Marcos 4, del 35 al 41, vamos a centrar la predicación del día de hoy. Y este título que tiene nuestras Biblias dice: Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. Y en la alabanza entonábamos cantos, bueno, hacíamos mención de las tribulaciones, de las situaciones en las que a veces como humanos estamos viviendo de alguna manera. Y esto lo quise hacer a manera de introducción a este estudio. Vamos a leer la Biblia. Quiero que me sigan con sus ojos. Y dice la palabra de nuestro Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Padre, te damos a ti la gloria y te damos la honra, Señor. Te adoramos, Señor, y te agradecemos, Dios, por tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios, que tú ahora, Señor, nos hables, Señor, en tu palabra, Señor, para que veamos, Señor, tu poder, tu gloria y tu majestad, Señor, a través de las Escrituras. Te pedimos, Dios, que tú seas, Señor, con cada uno de nosotros, que tú nos guíes, Dios, nos dirijas nuestro pensamiento y principalmente nuestro corazón, Señor, hacia tu palabra. Padre, te pido que tú me uses, Dios, que tú hables, Dios, a través de mí. Que no sea yo, Señor, sino que seas tú, Señor, dándonos el mensaje, Señor, en esta mañana. Padre, te agradezco, Señor, por la oportunidad que tú me das de abrir tu palabra, Señor, y de exponerla. Pero sé tú, Señor, hablando, Señor, y no sea el hombre. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, si nosotros vemos un mapa de dónde está el mar de Galilea, bueno, perdón, ya nos habíamos perdido la presentación. Si le da la siguiente, por favor. El mar de Galilea, hasta ahí. Eh, Tenemos esta parte en donde el mar tiene forma como de una pera invertida, ¿verdad? Y más o menos este mar de Galilea tiene ciertas características que lo hacen especial. Si le da siguiente, por favor. Fíjese, el lago es un lago. Es un lago.
a final de cuentas es un lago, pero este lago está a unos 210 metros por debajo del nivel del mar. Esto es algo muy importante, ¿sí? Cuando los pueblos, las ciudades están por encima del nivel del mar, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿a cuántos kilómetros, a cuántos metros del nivel del mar está? 2240 con centímetros, no, ¿verdad? Nada más está ahí, ok. Es cada vez más jamás, ¿verdad? Y va bajando. Nosotros tenemos un clima, ¿verdad? Es un clima muy, muy bueno. Tenemos todos los climas, tenemos frío, tenemos calor y en todas las épocas del año la Ciudad de México tiene cierta temperatura, cambia, ¿sí? Pero ¿qué va pasando a medida que las ciudades van bajando y se acercan más al nivel del mar? ¿Qué sucede? La temperatura va aumentando, ¿verdad? Entonces, imagínense si a nivel del mar, cuando estamos en la playa, qué calor se siente, ¿verdad? El sol quema de una manera espectacular. Quema más que cuando estamos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Es raro porque pues, no sabemos por qué, ¿no? Ahora imagínense un lago que está a 210 metros por debajo del nivel del mar. Por debajo, o sea, el mar está aquí, la Ciudad de México está acá y el mar de Galilea está por acá, ¿sí? Entonces está por debajo. Entonces es una zona muy caliente. El mar de Galilea, si le das la siguiente, por favor, mide 21 kilómetros de largo, es decir, desde la punta hasta la otra punta, tiene 21 kilómetros, ¿sí? Y unos 12 kilómetros de ancho desde su punto más ancho al otro, ¿no? Entonces, es un lago muy grande, extremadamente grande. Entonces, imagínense, es una gran cantidad de agua. La profundidad de este lago está más o menos entre los 40 metros de profundidad. Entonces, imagínense lo que sucede en este lago, ¿no? Bueno, está al norte del Valle del Jordán y pues bueno, ya vimos ahí que a qué nivel, a cuántos metros a nivel del mar está. Desde su lecho es una depresión rodeada de colinas, especialmente por el lado este, con sus escarpados acantilados. Es fácil entender que cuando las frías corrientes de aire se precipitan en el monte Hermón a unos 3000 metros, no se ve ahí el monte Hermón, pero ahí hay un monte que está muy alto, 300 metros, 3000 metros, ¿sí? Entonces, cuando el aire frío llega por el lago y la temperatura, la humedad que hay en el lago al nivel, imagínense qué pasa. Cuando entra una corriente fría y todo lo que está caliente aquí, ¿qué sucede? Pues se hace una revoltura así en el ambiente, en el aire, sí, finalmente en el aire, que produce estas grandes tormentas. Este lago se caracteriza principalmente por eso, porque produce, debido a sus condiciones, al tamaño, a la profundidad, a cómo está rodeado el lago, pues todo esto provoca que las corrientes frías lleguen, choquen con las calientes y se hagan las tempestades, se formen las tempestades. Ahora, Jesús está viajando con un grupo de personas. ¿Quiénes principalmente eran estas personas? Eran sus apóstoles. ¿Y antes qué oficios tenían? Eran pescadores. Eran pescadores, ¿verdad? Sabían de todo este asunto, de cómo estaba el lago, de cómo se comportaba el lago. Ellos lo sabían. Ellos lo sabían, ¿sí? Ahora, en este pasaje Jesús y sus discípulos se encuentran en una travesía por el mar de Galilea.
un cuerpo de agua conocido por sus repentinas y violentas tormentas. Esto ya era, ellos ya lo sabían. Pero aquí viene algo importante. El Señor Jesús les dice, pasemos al otro lado. Exactamente, aquí el pasaje no dice. Marcos no dice dónde estaban, dónde tomaron la barca, ¿sí? Pero iban a pasar al otro lado. Si estaban acá por donde dice Magadán, iban a pasar hacia este lado. ¿Cuántos kilómetros iban a cruzar? 12 kilómetros, ¿verdad? Pero si estaban en Capernaum, casi unos 21 kilómetros, ¿verdad? Vamos a Mateo 8, del 23 al 27, por favor. Y este es un pasaje paralelo, es decir, que se menciona en otros dos evangelios, tanto en Mateo como en Lucas. Mateo 8, 23 al 27. Amén. Fíjense, dice, y entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora, vamos a ver algo importante. ¿Qué dice el versículo 28 de Mateo? De ahí donde estamos. Cuando llegó, dice, a la otra orilla, ¿a dónde? A la tierra de los Gadarenos. ¿Dónde está Gadara? Aquí abajo, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde venía? Seguramente venía de Capernaum. Entonces, se atravesó todo el lago. O sea, la parte más larga se atravesó Jesús con sus discípulos, y no solamente con sus discípulos, porque iban otras barcas. Vamos a ver el primer punto de esta predicación. Esta predicación tiene 4 puntos importantes. Y el título de esta predicación, bueno, ya lo vimos ahorita, el siervo triunfa sobre la tempestad, el siervo. Recordemos que Marcos está presentando al Señor Jesús como el siervo. Y en este momento, aquí triunfa sobre la tempestad. Primer punto, la tempestad inesperada. ¿Sí? Y vamos a ver de los versículos del 35 al 37 de Marcos. Y dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas de la barca, y echaba las olas en la barca, y de tal manera que ya se anegaba. Aquí vemos cosas importantes. Jesús toma la iniciativa de cruzar. Él fue el que les dijo, crucemos al otro lado. Él tenía un plan. Su plan era llegar a Gadara. ¿Estamos de acuerdo? Él iba a llegar allá. Él tenía ya sus planes y todo. Y lo que implica una prueba para sus discípulos. Esto implicaba una prueba para sus discípulos. Ellos eran pescadores experimentados. ¿Sí? Ellos eran pescadores experimentados. Pero ¿quién les dio la orden? ¿O quién les dijo que tenían que cruzar? Jesús. ¿Y quién era Jesús? Dios. Antes, nosotros ya sabemos que es Dios, que es el Hijo de Dios. Pero ellos, ¿cómo lo conocían? ¿O qué sabían de él en ese momento? Recuerden que aquí Jesús estaba iniciando su ministerio.
Él era el hijo de ¿quién? Del carpintero. Era el hijo de José. Y ellos siendo pescadores experimentados, ¿en quién confiaron? En el hijo del carpintero. ¿Sí? Tenía experiencia en el lago, en el mar de Galilea. Pues nosotros humanamente podemos decir que él no tenía la experiencia, ¿no? Entonces, él les dice, vayamos al otro lado, crucemos al otro lado. Y estamos viendo que él está llegando, que él está cruzando ¿desde dónde quedamos? De Capernaum, probablemente, hasta Gadara. ¿Y sabían que el lugar donde cayeron los hatos de los puercos, de los gadarenos, estaba exactamente? Si regresas al mapa, por favor. Se me olvidó el control. El lugar donde cayeron donde cayó el hato de puercos al mar es en la mera puntita de abajo. Por ahí está el lugar donde cayeron los puercos. Entonces, esta parte es Gadara, él venía de Capernaum, toda la travesía que se aventó, ¿sí? Entonces, muchas veces Dios nos va a guiar a situaciones donde nuestra fe será probada. Esto es muy cierto. Ellos ya habían visto muchos milagros, muchas cosas que Jesús había hecho, ¿sí? De alguna manera ellos tuvieron fe en Jesús para cruzar a la orilla, a sabiendas de que es un lago peligroso, ¿sí? Actualmente está catalogado como un lago peligroso para la navegación. Toda la navegación y todos las rutas de navegación son por la orilla. Solo hay una ruta de navegación que cruza el mar, que es de Tiberíades hacia la otra orilla. No me acuerdo cómo se llama la ciudad que está de este lado, pero es en la parte más, digámoslo así, un tanto menos angosta, más angosta, pero es la única ruta de navegación que está directa, y eso ya es un riesgo para la navegación en ese lugar. Ahora, este viaje no es casualidad. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esta es una iniciativa de Jesús, ¿sí? Vemos, él toma la iniciativa de cruzar, lo que implicaba, vemos aquí una prueba para la fe de los discípulos, ¿sí? Él los está llevando a lo mejor a un territorio donde él no conocía, pero que ellos sí sabían todo lo que sucedía. Y repito, así Dios muchas veces nos lleva a situaciones donde nuestra fe va a ser probada, ¿sí? Ahora, este viaje no es casualidad, es parte del plan de Dios para enseñar y fortalecer a sus seguidores. Entonces, vemos aquí a un Jesús que ya había tenido un día muy ocupado. Él había llegado y se había sentado en la barca, les había predicado todas las parábolas que ya hemos visto, que hemos estudiado, pero él les dice, vamos hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque tenía un plan, ¿sí? Él tenía que llevar, ¿no? Él ya había hablado las parábolas a las multitudes y había enseñado, ya había impartido la enseñanza a sus discípulos, y ahora ya les había enseñado a sus discípulos. Ahora, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenían que hacer los discípulos? Echar su fe a andar, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros aprendemos algo, ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo en práctica, ¿de acuerdo? Y así es como el Señor Jesús nos toma, y así es como Dios nos toma. Nos enseña algo y nos lleva a ponerlo en práctica. De modo que vuelve a la playa y le dice a sus discípulos, vamos al otro lado. Quería cruzar desde el agitado lado occidental de Capernaum al lado oriental o país de los Gadarenos.
puesto que no solo era totalmente divino, sino también totalmente humano, necesitaba descanso. Él había tenido un día muy pesado de trabajo. Entonces él necesitaba ese descanso. Debían alejarse desde toda aquella gente, no solamente atestaban la playa, le rodeaban incluso con otros botes, es decir, lo estaban siguiendo. Y en ese afán de seguirlo, pues también se van a meter a la tormenta. Marcos afirma que los discípulos se llevaron a Jesús con ellos en la barca. Tomó la iniciativa dando la orden, crucemos al otro lado. Pero los discípulos eran marinos, los navegantes, de modo que tomaron a Jesús tal como estaba, cansado, agotado, necesitado de descanso y de sueño. La travesía del mar de la vida, en la travesía del mar de la vida, Él no nos promete un viaje sin tormentas, sino un seguro arribo a nuestro destino, hermanos. Esto es lo que debemos de tomar en cuenta. El Señor Jesús nunca nos dijo que esto iba a ser fácil. El Señor Jesús nunca nos dijo, pues van a andar sobre nubes de algodón, ¿sí? Y miel sobre lentejuelas. No, hojuelas, no, lentejuelas, no, hojuelas, ¿verdad? Hojuelas, ¿no? Él no nos dijo eso. Él le dijo, sígueme, dice, y yo, dice, las zorras, ¿qué dice? Tienen sus guaridas, tienen sus nidos. Pero el Hijo del Hombre dice que no tiene ni dónde recostar su cabeza. Tan es así que ¿en dónde estaba recostado en la barca? En un cabezal de la barca. ¿Saben qué es el cabezal de la barca? Digamos así que está en la proa, en la parte delantera, y está como un madero hacia arriba, en donde él estaba recargado. No estaba acostado, no iba en una cama, no llevaba una almohada, estaba recostado sobre una parte del bote, el cabezal del bote. Ahí estaba recostado. Y así es como Él nos dice, o sea, no, la vida no va a ser fácil, la vida cristiana no va a ser fácil. No es fácil. Y esta frase a mí me gustó mucho. En la travesía del mar de la vida, Él no nos promete un viaje sin tormentas, sino un seguro arribo a nuestro destino. Él está completamente seguro de que nosotros vamos a llegar a donde tenemos que llegar, independientemente de cómo lleguemos. ¿Sí? Dios nos va a llevar. La siguiente lámina, por favor. La que sigue. Nuestro segundo punto, vemos aquí una aparente indiferencia de Jesús. En el versículo 38 leemos, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y hasta ahí vamos a leer. Y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Vean la pregunta. Nosotros, la lectura es muy rara y depende del énfasis que nosotros le demos o la forma en cómo leemos, va a ser la intensidad o la forma en la que se entienda la pregunta, ¿sí? Que no es lo mismo que llegue alguien y te diga, ¿no tienes cuidado que perecemos? A llegar, no tienes cuidado que perecemos. Y la lectura no nos dice en qué énfasis le están hablando al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, al Señor Jesús lo despiertan y le dicen, maestro. Y yo creo que aquí viene el tono, porque se dirigen con él con respeto, ¿sí? Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Es una forma en la que a lo mejor no expresa mucho
del hecho de saber cómo se lo están diciendo, a lo mejor de una forma apresurada, a lo mejor de una forma de miedo, a lo mejor de una forma exigente, no lo sabemos, no lo sabemos. Sin embargo, él se levanta. Había vientos rugientes, olas furiosas, pero Jesús estaba en la popa, sobre el cabezal durmiendo. Así dice el original, colocando la palabra durmiendo al final de la oración, creando así un efecto, pues digamos, dramático, un contraste muy llamativo. La forma verbal estaba durmiendo. Describe a Jesús durmiendo tranquilamente. En Lucas 8:23 da la impresión de que Jesús se puso a dormir tan profundo como, o a casi tan profundo como, el, como en el momento, así que en el momento en que abandonó la playa, desde muy pronto se hallaba profundamente dormido, mostrando que debía estar cansadísimo y dando a entender que también su confianza, y dando a entender también que su confianza en el Padre Celestial, su propio Padre, nunca fallaba. Ni el rugir de los vientos, ni el embate y fragor de las olas, ni aun el girar y descender de la banca que rápidamente anegaba, fueron capaces de despertarle. Veamos esto, o sea, nosotros podemos ver aquí a un Jesús despreocupado. Claro que no. Él estaba durmiendo. Y dice que las olas eran tan grandes que casi volteaban la barca y que la anegaban. ¿Sí? Entonces, Jesús ya estaba mojado. ¿Están de acuerdo? Él ya estaba mojado. Y ni las olas, ni el agua, ni el fuerte viento lo despertó. Y aquí hay un contraste, ¿no? Mientras la barca se llena de agua y los discípulos entran en pánico, Jesús duerme profundamente. Vamos por favor al Salmo 121.3, por favor. Alguien que me ayude a leerlo. El Salmo 121.3. Adelante, por favor. Bien. La segunda parte es la que nos interesa, ¿verdad? Ni se dormirá el que te guarda. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Acaso Jesús se durmió? No. Acordémonos que en este punto y en cualquier punto el Señor Jesús es 100% hombre y 100% Dios. ¿Sí? Aunque Él estaba dormido, su espíritu cuidaba de todos ellos, de todos, no nada más de los que estaban en la barca con Él, sino en las demás barcas. Entonces, a nuestros ojos o a los ojos de los discípulos, ellos vieron a un Jesús despreocupado, que se durmió, que aún y que el fuerte oleaje, el agua, el viento, no despertaba. Hasta que fueron y lo movieron. Maestro, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Era una prueba muy grande. A lo mejor ellos en sus fuerzas estaban sacando el agua, estaban controlando la barca, estaban haciendo mil cosas para poder mantener a flote la barca. Ellos eran marineros, ellos eran pescadores, ellos sabían de todo esto. Y sin embargo, ellos utilizaron todos sus medios para mantener a flote la barca, sin saber que era Jesús el que la mantenía a flote. Ellos no lo sabían. Ellos no lo sabían. Pero de alguna manera, si ellos, siendo marineros experimentados, van con el maestro, ¿no? Y le dicen, maestro, casi, ya no estamos muriendo, no estamos ahogando, ¿no? Pero ¿cuántos se habían ahogado? Ninguno. Ninguno se había caído de la barca, ninguno se había ahogado, ninguna barca se había hundido, ¿sí? Todas estaban a flote, todas las que iban con él.
El Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor nos cuida. Aun cuando nosotros pensemos que Él no tiene cuidado de nosotros, Él está allí. Nos está cuidando. Aun y si nosotros tenemos las dificultades que tengamos, que hayamos perdido todo, nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestra familia, Él allí está. Pareciera que lo hemos perdido todo. Pero allí está. ¿Por qué? Porque no se dormirá el que te guarda. Así lo dice la Escritura. No se dormirá el que te guarda. ¿Sí? Pero a veces la carne nos gana, como a los marineros, como a los discípulos. Y nos dejamos vencer por el miedo. Nos dejamos vencer por la dificultad. Y aquí es donde vemos una pregunta que hacen la duda. Tienen una duda, los discípulos dudan. Y aquí es donde se revela a veces el miedo y la falta de fe que a veces tenemos en esos momentos en los que nos sentimos ya acabados, hundidos, ya no hasta el cuello, hasta la coronilla, ¿verdad? Es difícil atribuir cualquier otro significado a la exclamación, Maestro, no te importa que perecemos, excepto que puede ser una crítica adversa a Jesús, como si todo lo que pudiese suceder a sus discípulos no le importara. Honestamente, tan punzante observación no puede ni siquiera llamarse con justicia un reproche suave. No había nada suave en esto. Significaba, ¿tan poco valor tenemos para ti? Con la muerte mirándonos de frente, ¿cómo puedes dormir? ¿No te importa que nos traiga el mar embravecido? Esa era la duda, esa era la falta de fe que en ese momento vivieron. Pero ellos tenían una razón de por qué sentirse así. Su vida estaba en peligro. Su vida estaba en peligro. Y tenemos que tener presentes dos cosas. Una, estaban totalmente atemorizados. El temor en una persona muchas veces nos paraliza. Muchas veces nos hace pensar situaciones adversas a las que pudiéramos ver. Nos hace perder la vista de Jesús. Estaban atemorizados. En semejante situación, aún las personas que normalmente son leales y valerosas dicen a veces cosas que después lamentan. ¿Sí? Estaban totalmente atemorizados. Estaban en un punto de amargura. Estaban en un punto de amargura. Esa amargura no se halla exenta de cierto grado de confianza. Si esto no fuese verdad, ellos, algunos eran marineros de oficio, experimentados, no se habrían dirigido a un carpintero para que les recorriera o para que los guiara o que los socorriera. Sin duda que su fe distaba mucho de ser perfecta. Era un hecho. Tenían una fe que apenas estaba creciendo en ellos. Pero aún esa poca fe es fe y tiene esperanza de purificarse y crecer. Y ellos la experimentaron. Esta angustia que tenían los discípulos, esta angustia que sintieron, los llevó a despertar al Maestro. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Dice el versículo 39, y levantándose reprendió al viento y al mar, calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y el 40 dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El cuidado de los discípulos
eh, el cuidado que los discípulos creyeron faltante y que manifestaron en forma de reproche, revela no solo la falta de fe de ellos, sino también su injusta apreciación del Señor. A veces nosotros también tenemos reacciones en forma similar cuando somos azotados por las tormentas y pruebas de la vida, y aún llegamos a cuestionar el amor y el cuidado del Señor Jesús. Muchas veces cuando nos sentimos así, nos parecemos a estos discípulos. Nos parecemos en estos discípulos y decimos, Señor, no tienes cuidado de nosotros. A lo mejor no lo decimos abiertamente, pero a lo mejor nuestras acciones lo hacen. Porque desesperadamente estamos buscando solucionar los problemas de una forma intelectual, de una forma personal, de una forma en la que nosotros creemos que somos aptos para eso. A veces nuestros problemas son más de confianza o más de fe que realmente un problema real, ¿no? Y muchas veces llegamos a cuestionar el amor y el cuidado del Señor. Cuando Él nos dice, he aquí, no dormirá. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Punto número 3. El poder de Jesús sobre la naturaleza. Hay puntos muy importantes aquí. Vemos la orden que da el Señor Jesús, su autoridad y la respuesta de la naturaleza. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y aquí vemos Jesús mostrando su autoridad absoluta sobre la creación. Con solo una palabra. No necesita esforzarse ni luchar contra la tormenta. Él no movió nada. Él no agitó las manos. Él no levantó su bastón para que el mar se abriera. No, él no hizo nada. Eso lo hizo Moisés. ¿Sí? Él no golpeó la roca para que saliera agua. No, él no hizo ninguna acción. Con su mera palabra es que reprendió al viento y al mar. Y aquí vemos su autoridad absoluta. Él da la orden. ¿Cuál fue la orden? Calla, enmudece. Calla, enmudece. Y viene la respuesta inmediata de la naturaleza. Y esto subraya su divinidad. La calma es instantánea. Es instantánea. Dice, ¿qué se hizo? Grande bonanza. Grande bonanza. Es decir, el viento dejó de soplar y las olas, ¿qué pasó con las olas? Se calmaron. ¿Sabían ustedes que aun cuando el viento deja de soplar, el agua sigue moviendo, se sigue remolineando? ¿Por qué? Porque hay fuerzas en el agua que la llevan a estarse moviendo, ¿sí? Cuando se hace aire, el aire obviamente mueve el agua y hace olas, y esas olas forman turbulencias abajo del agua, y toda esa turbulencia se sigue moviendo, de tal manera que aún cuando el viento deja de soplar, el agua se sigue moviendo. Toda esa turbulencia sigue activa hasta que poco a poco va desapareciendo y se queda quieta el agua. Pero aquí dice que fue inmediato. Dice, la calma es instantánea, dice el versículo 39. Reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece.
Y cesó el viento, dice, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aquí dice que fue inmediato. Aquí vemos una acción inmediata. No estamos viendo, la misma palabra no nos dice, cesó el viento y las horas empezaron a tranquilizarse. No, no dice eso. Dice, cesó el viento y se hizo grande bonanza. Es decir, el agua se quedó quieta. Se quedó quieta. Esto fue inmediato. Y vemos ahí la divinidad de nuestro Dios. Y es aquí donde nosotros tenemos de poner en práctica esa fe. En decir, Dios, ya estoy pasando por esto, pero mi fe está contigo. Y yo no sé si usted lo haya experimentado o si ustedes ya lo hayan experimentado, que cuando están en una situación muy tremenda, muy fuerte, que ya hicieron de todo y que sigue el problema muy fuerte, y de repente dicen, Dios, yo ya pongo esto en tus manos. ¿Qué sucede? Se acaba. El problema deja de ser problema, ¿sí o no? El problema deja de ser problema porque sucede esto. Sucede esto que sucedió en el mar, en la naturaleza. Cesó el viento y el agua se tranquilizó. En un instante. Y así pasa con nuestra vida. Hasta que nosotros no entregamos las cosas a Dios, es que ya no nos afectan. Entonces las cosas se resuelven así. Se resuelven de esa forma. Según Mateo 8:26, Jesús se levantó y reprendió a los vientos y al mar. Según Lucas 8:24, reprendió al viento y la furia de las aguas. Y conforme a Marcos 4:39, reprendió al viento y dijo al mar que se callara. Acá hay un verbo importante, reprendió. Es el mismo en los tres casos. Hay quienes sostienen que este verbo sugiere un objeto animado. Dicen que esta referencia se ve reforzada por Marcos 4:39, que traduce entonces calla, enmudece. Pero comenzando por esto último, hay que decir que una palabra no siempre retiene su connotación básica o primaria. Calla, sosiégate. Es la mejor traducción que se le da a Marcos 4:39. En cuanto a la expresión reprendió, debe tenerse presente que Marcos no dice Jesús reprendió al demonio o a los demonios o a los espíritus malos que estaban en el viento. Sencillamente reprendió al viento. Nótese aquí la acción. Nótese aquí la acción. Parecería entonces que se tratara simplemente de una forma figurativa y poética de hablar, pero no lo es. La orden fue directa al viento. Él no dijo, demonio del tormenta, aléjate. No, solamente dijo, calla, enmudece. Solamente dio la orden. Y fue una orden directa, ¿sí? Y bueno, vemos en otros pasajes en donde también Jesús reprende, ¿no? Por ejemplo, en Lucas 4:39, ¿alguien que me ayude a leer Lucas 4:39, por favor? Lucas 4:39. Adelante, alguien que me ayude a leerlo. Otra vez, aquí Jesús reprendiendo ¿a quién? No reprendió a un demonio de fiebre, ¿verdad? Reprendió directamente a la fiebre. ¿Y qué dice? Que la fiebre la dejó. La dejó. ¿Sí? Son órdenes directas. El Señor Jesús da órdenes directas. Y puede ser ante una situación que nosotros tengamos o a la misma naturaleza. Y todo esto se va
a ejecutar por la sola palabra de nuestro Señor Jesús. Amén. Déjenme regreso a Marcos, que luego se me pierde. Entonces, el cese de la tormenta. Ante su orden poderosa, el verbo reprender es muy fuerte y habitualmente se emplea en relación con los demonios. Pero eso ha sugerido que quizás esta tormenta había sido provocada por por las potencias diabólicas. Jesús manifestó así ser soberano hasta sobre las fuerzas de la naturaleza. La creación oyó la voz de su creador y la creación, ¿qué hizo? Obedeció. Con él nada es imposible. Los discípulos lo habían tratado como si fuera un mero pasajero, pero de ser pasajero se convirtió en el capitán del barco, porque era el que guiaba desde un inicio. Desde un inicio él les dijo, vayamos al otro lado, asegurando que iban a llegar. No les dijo cómo iban a llegar, todos mojados, todos asustados, pero al final de cuentas llegaron, porque Él nos tiene seguros, porque Él sabe a dónde nos va a llevar, sabe cuál es nuestro destino en esta vida, ¿sí? El Señor no siempre hace no siempre hace cesar las tormentas, sino que nos guarda en medio de ellas. A veces una tormenta va a estar allí, aunque digamos, Señor, ya te la entrego, y todo va a estar girando a nuestro alrededor, toda la tormenta va a estar ahí, pero nosotros, ¿cómo estamos? Seguros y tranquilos, sanos, salvos, a salvo de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y es muy importante esto. El Señor no siempre hace cesar las tormentas, sino que nos guarda en medio de ellas. ¿Sí? Vamos a la siguiente lámina, por favor. Número 4, punto número 4. El temor de los discípulos. Jesús les pregunta. Jesús no solo calma la tormenta física, sino que también confronta la tormenta interna de sus discípulos. Internamente tenían un vaivén de cuestiones, de emociones, de situaciones en donde ellos estaban al borde ya de, digámoslo así, de morir, ¿no? Cuando ellos pensaban eso. Y esto muchas veces a nosotros nos sucede en los problemas. Y muchas veces los problemas nos llevan a tener una tormenta interna que es la que más nos perjudica a nosotros y es la que más nos lleva a dudar y tener fe en nuestro Señor. Su pregunta es una llamada a la reflexión sobre la magnitud de su miedo y la pequeñez de su fe, especialmente después de haber sido testigos de tantos milagros. Él ya había hecho muchos milagros antes de embarcarse. Él ya les había mostrado el reino, él ya les había mostrado, les había llevado a través de milagro, 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 milagro. ¿Sí? Pero a lo mejor ellos no habían visto esto. A lo mejor ellos no habían visto esto. Y a lo mejor era su primera vez. Sin embargo, aquí llega una crítica merecida del Señor hacia sus discípulos, pues el mayor peligro no era el viento o las olas, sino la evidente incredulidad de ellos. Eso era más peligroso. Es más peligroso ser incrédulo que muchas veces las tormentas que tenemos encima. Ella lo prometió. Él nos va a guardar de las tormentas. A veces la tormenta va a estar allí, pero Él nos va a guardar en medio de ellas. Pero aquí el problema y el mayor peligro que un cristiano puede correr es la incredulidad. Que a veces no le creamos a Dios. Que a veces lleguemos a pensar en el dicho que el mundo tiene por excelencia, ¿no? Esto ni Dios te lo perdona. ¿Verdad? ¿Se han escuchado eso?
Que muchas personas dicen, híjole, esto que hiciste ni Dios ni Dios te lo va a perdonar. Cuando sabemos que Él es un Dios amoroso, que cualquier cosa que hayamos hecho Él nos la va a perdonar. Siempre y cuando estemos arrepentidos, claro, ¿verdad? Nuestros mayores problemas están en nosotros, no a nuestro alrededor. Muchas veces profesamos fe en Jesucristo, sin embargo, clamamos en incredulidad. Aquí Jesús está realmente criticando no a hombres que no tenían fe, sino a hombres de poca fe. En el versículo 40 les dice, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? No les está diciendo que no tienen fe, no les está diciendo que no creen, les está diciendo que son hombres de poca fe. Y en Mateo se los dice, que eran hombres de poca fe, es decir, hombres demasiado tímidos para descansar en el consuelo y la confianza que debieron haber obtenido de la presencia, promesa, poder y amor de su maestro, que ya se los había demostrado. Él les había sanado, él ya les había mostrado muchos milagros que él ya había hecho. Y sin embargo, ellos no podían descansar en el Señor. Ellos no podían tener esa confianza en Dios que muchas veces nos hace falta. Eran demasiado vacilantes para percibir que el amoroso cuidado del Padre les será otorgado por medio del Hijo. Aún sin fe, todavía les dice, aún sin fe, que no tenéis fe. Es decir, sin fe, a pesar de todo lo que habéis visto, oído y experimentado, la partícula aún no debe pasar inadvertida. Al usarla, Jesús les está enseñando que las experiencias de la vida acontecen a los hombres con un propósito determinado. Se deben aprovechar para crecer en santificación. Y hay muchas experiencias que nos habla la Biblia, nos habla de José, que lo que sus hermanos pensaron para mal, ¿qué fue? ¿Para bendición de quién? Del pueblo, de todo el pueblo. Pablo, lo que él hacía, que pareciera que era matar a los cristianos, ¿qué hizo? Lo toma y lo convierte para sí y lo hace el predicador por excelencia. Y así vemos muchos ejemplos de cómo lo que a veces pensamos que nos va a llevar a algo malo, el Señor nos lleva a usarnos para sus propósitos. Vemos el temor reverente de los discípulos. Dice, entonces tuvieron gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Su miedo original se transformó en un temor reverente. Ante la majestuosidad y el poder de Jesús se dan cuenta de que están ante alguien que trasciende lo humano. Esta pregunta es crucial. Reconocer la identidad de Jesús es el paso fundamental para la fe verdadera. Es un poder asombroso, que finalmente es lo que Él nos está mostrando. Ellos se preguntaban, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y no era una pregunta de saber quién era realmente, sino ellos no podían entender la divinidad del Señor Jesús. Ese era el problema. Ellos aún no habían podido entender la divinidad del Jesús y la entendieron ¿hasta cuándo? Hasta que Él es crucificado
y resucita al tercer día. Ahí es, en ese momento, en cuando ellos entienden la divinidad de Jesús, pero en este momento aún no la entienden. Aún no hay una muestra de la divinidad de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, aquí es donde vemos que ellos se están preparando para dar ese paso de fe y ver la divinidad de nuestro Señor Jesús. Este poder asombroso les dejó perplejos en cuanto a su identidad. Y aquí se estaba ya manifestando como Dios mismo. Todavía no conocían el ministerio de su persona y por tanto le cuestionaron los unos a los otros hasta ante esta manifestación de poder sobrenatural. A lo mejor ya había curado a algunos, ya les había enseñado a otros, pero esta manifestación de poder ellos no la habían experimentado aún. Esta manifestación de poder ellos no la habían visto. En donde en donde los elementos naturales, que como es el viento y el mar, pudieran ser controlados por la mera palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí donde ellos se cuestionan, ¿quién es? ¿No? ¿Quién es? Y no es un cuestionamiento de no saber quién es, sino realmente entender la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y ya para terminar, hermanos, ¿me pasa la siguiente lámina, por favor? Tenemos ya una conclusión. El pasaje de Marcos 4, 35 al 41, es una poderosa narrativa que nos enseña sobre la soberanía de Jesús y la importancia de la fe en medio de las adversidades. Nos muestra que, al igual que los discípulos, enfrentaremos tormentas en la vida, ya sean físicas, emocionales o espirituales. Sin embargo, este relato nos asegura que Jesús está con nosotros en esas tormentas, incluso cuando parece estar durmiendo o ausente. La lección principal es que, más allá de la calma de la tormenta externa, Jesús busca calmar la tormenta de miedo e incredulidad en nuestros corazones. Nos invita a confiar en su poder, en su cuidado, incluso cuando la situación parece desesperada. Cuando reconocemos quién es Él, el Señor de toda la creación, nuestro miedo se transforma en una asombrosa reverencia y una fe inquebrantable. Este pasaje nos desafía a preguntarnos, ¿dónde está nuestra fe cuando las olas de la vida amenazan con hundirnos? ¿Reconocemos la autoridad de Jesús en cada aspecto de nuestra existencia? Y estas preguntas, hermanos, llevémonoslas. Y digo llevémonoslas todos, cada uno de nosotros. Y pongamos en práctica esa fe. Esa fe que debemos tener en nuestro Señor Jesucristo. Las adversidades, las situaciones que van a pasar en nuestra vida, sean físicas, emocionales o espirituales, las podemos ganar teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo, en el que trasciende más allá de lo físico, trasciende a lo espiritual, que gobierna y manda sobre estos dos aspectos, tanto físico como espiritual. Y Él gobierna. Todo está atado a Él. Él es el Señor de la creación. Y su misma creación no se va a revelar ante Él, sino su misma creación se dobla ante Él. Amén, hermanos. Gloria a nuestro Dios. Y que Dios les siga bendiciendo, hermanos.